Muy buenos días, compañeros, espero estamos bastante bien todos ustedes y vamos a continuar con nuestra primera clase presencial, continuando con el análisis de los diversos gobiernos que hemos tenido. Y estamos justamente en el 68, ya de salida con Gustavo Díaz Ordaz. Ya vimos lo positivo, o si se puede llamar lo positivo que hizo y lo negativo que es el 68. Nada más cabe mencionar pues lo que estamos viviendo ahora. Tú estás viendo una experiencia que es el aislamiento, que es el nerviosismo, el pánico y varias cosas. El 2 de octubre se vivió una situación más o menos similar. En aquel tiempo no había Comercial Mexicano, no había Gigante, no había Horrera. Las familias acostumbraban ir los fines de semana, bien sea a la Merced, a comprar sus víveres, verduras, legumbres, etcétera, o bien ir al centro a la ropa, porque ahí estaba todo lo que venían siendo los centros comerciales, no es como ahora. Lo que te puedo yo platicar es que en aquel tiempo las calles, como ahora, no estaban tan vacías, simplemente estaban muy tensas, había mucha tensión. Para ir hacia la Merced del Zócalo, todo lo que es Reforma y calles aledañas y calles donde habían universidades o prepas o CDHs, estaban llenas de camiones del ejército y camiones de granaderos. Pasabas tú y ahí veías 2, 3 camiones de granaderos allá dentro de los camiones, descansando, sentados o afuera, esperando cualquier orden para, pues, con motivo del 68, actuar inmediatamente. También te podría platicar que algo de lo que vi en aquella etapa es que varias calles, varias avenidas principales, había camiones incendiados, los famosos chimecos, en aquel tiempo había chimecos. Estaban incendiados, nada más quedaba ahí el esqueleto de lo que venía siendo el camión. ¿Por qué? Porque era la reacción de cómo el estudiante actuaba cuando él veía que el granadero, el ejército, iba sobre sus planteles, sobre sus escuelas a tomarlas. Entonces el estudiante previamente había tomado camiones. Y tan pronto ya que se acercaban, quemaban esos camiones para impedir que de alguna manera el soldado y el granadero los impidiera. También te quiero decir que pues indirectamente a los 11 años que yo tenía, viví el 68 en Tlatelolco, no sé si un día o 2 días después, cuando estoy ahí presente, y te repito una vez más, de lo que yo recuerdo haber visto muchos soldados, demasiados soldados por donde quiera, ahí en Tlatelolco, dormidos, sentados, recostados, en situación de Franco. También vi, como te decía, muchos cabellos, por donde quiera cabellos, y el cabello tiene una virtud, una cualidad. El cabello con el aire se tiende a juntar y formar bolas de cabello, y había muchas bolas de cabello por donde quiera. Muchos zapatos por donde quiera tirados, hombres, mujeres, ya incluso en algunas partes había montoncitos que habían ido juntando. Esto habla, por tanto, de la cantidad de jóvenes y de personas que, obviamente, con motivo de este asesinato, quedaron ahí, algunos parte de su calzado. Se pisaron, se tropezaron, y pues en ese momento, al andar buscando zapatos, andar buscando calzado, pues era lo de menos. También vi muchas manchas de sangre en el pasto, en los pasillos, inclusive en las paredes, ya secas. Y lo que mi mamá expresó en aquel tiempo, y que ahora trato de darle un análisis, cuando ella dice, el referencia a mi prima, mira Paz, sesos, y una tanqueta en lo que es oruga, ahí tenía una mancha, un manchón de sangre, con un manchón blanco, que me supongo que eso era lo que mi mamá se veía como sesos, ya seco obviamente, y varios cabellos ahí pegados. Bueno, eso fue Tlatelolco 68, esto fue Gustavo Díaz Ordaz. Y con eso termina el milagro mexicano, termina también el desarrollo estabilizador, termina el auge, la buena época, como nunca más se ha vuelto a repetir, de lo que fue la buena economía y el buen nivel económico que se dio en aquellos tiempos, del 1940 a 1970, que inició con Manuel Ávila Camacho y terminó con Gustavo Díaz Ordaz. Es decir, que todos los presidentes se caracterizan principalmente por ser, salvo López Mateos, de tendencia derechista, de tendencia conservadora. Los más derechistas o conservadores fueron justamente Miguel Alemán Valdés y Gustavo Díaz Ordaz. El que fue menos derechista y más bien fue de tendencia izquierda fue Adolfo López Mateos. Y con eso termina esta etapa y termina la época de los presidentes de derecha o conservadores. México inicia en 1970-76 con un presidente, Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez es el que ocupa la presidencia, pero que en los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz había sido secretario de Gobernación. Por lo tanto, ellos dos son los principales responsables, o a quienes se les estima que son los principales responsables de la matanza del 2 de octubre, uno por ser presidente y el otro por ser el encargado de los asuntos políticos,
y por tanto de manejar y llevar a cabo todo esto. De hecho, se dice que Echeverría fue el que dio la orden en contra de lo que viene siendo la voluntad de Díaz Ordaz. Solo cabe recordar que en su informe del 68, Gustavo Díaz Ordaz, en un acto, pues ahora sí que de mucha elocuencia, manifestó abiertamente respecto a los acontecimientos del 68, asumo de forma personal, patriótica, social, política, económica, con mucho énfasis lo hizo, lo sucedido. Tan pronto termina de decir esta arenga, todos los diputados en aquel tiempo, los famosos levantaderos, era un partido único, no había oposición, todos eran periodistas, le aplauden a rabiar, le gritan, y es un momento histórico de cómo durante más de un minuto le aplauden. Bueno, Echeverría asume el poder precisamente pues para tapar todo lo que había hecho Díaz Ordaz, porque en un momento determinado, si algo se le acusaba a Díaz Ordaz, pues también salía ahí Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez cambia completamente el modelo que se aplica, y él establece el llamado modelo de desarrollo compartido, no desarrollo estabilizador. Compartido porque Echeverría hace que el Estado se convierta también en un productor, que forme parte de la producción e intervenga directamente en la economía. Echeverría tiene una gran cantidad de empresas, muchas empresas privadas que estaban en quiebra, para en aquel tiempo evitar que hubiera desempleo, evitar que hubiera varios problemas sociales. Echeverría, bajo ese argumento, adquiere una gran cantidad de empresas privadas y las convierte en empresas de gobierno. Es la época en que el gobierno llega a tener el mayor número de empresas paraestatales, el mayor número de organismos descentralizados. Prueba de estos extremos es cuando el gobierno asume y es el dueño de lo que viene siendo la empresa Jarritos. Jarritos es una empresa paraestatal. Otro exceso también es cuando el IMSS, organismo del gobierno, adquiere al equipo de fútbol Atlante. Y el equipo de fútbol Atlante en aquel tiempo llevaba impreso en su escudo la palabra IMSS. De esta manera crecen las empresas paraestatales, el gobierno interviene directamente en la economía, y esto le va a dar muchos problemas con lo que vienen siendo los empresarios. Se dan ahí muchos conflictos con el sector empresarial, de hecho hay un conflicto muy fuerte entre ellos y el gobierno de Echeverría. Por otra parte, Echeverría Álvarez, con el ánimo de atraerse a los estudiantes, dado el enojo, el encono que había de ellos por la matanza de octubre y que no se olvidaba, de ahí la frase sacramental, algo de octubre no se olvida, lleva a cabo una gran reforma educativa. Esa reforma educativa, independientemente de los logros o de las cosas que se llevan a cabo, es con la intención de ganarse a los jóvenes. ¿Cuál es? Te crea los famosos CCHs. Los colegios de ciencias humanidades, desde entonces 5, Plantel Vallejo, Azcapotzalco, Oriente Sur y Naucalpan. La intención de los CCHs, que además eran 4 turnos, el 01, 02, 03, 04, creo que el 01 de las 7 a las 11, el 02 de las 11 a las 3, algo así, el 03 era de las 2 o de las 3 a las 5 y el otro era de las 5 a las 8. La intención de los CCHs era ayudar a las prepas, que para entonces ya las prepas 9 preparatorias eran insuficientes desde la época que se creó con Benito Juárez, para atender la demanda de tantos jóvenes. Ya entonces visualizaba que muchos jóvenes iban a quedar fuera de nivel preparatorio porque no había planteles. En aquel tiempo no había como ahora tanta escuela particular. Ahí la mayoría o te ibas al pueblo o te ibas al UNAM, como todo lo expresado. Todo lo demás estaba saturando. Y una forma para darle una válvula de escape a esta demanda fue la creación de los 5 CCHs. Los CCHs se caracterizan por ser muy políticos. Yo soy CCHero, y en aquella época recuerdo mucho Carlos Marx, mucho manifiesto del Partido Comunista, mucho Federico Engels, mucho ensalzamiento a la Revolución Cubana, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, todo un ícono, todo un ídolo de los jóvenes, que incluso se juzgó a los jóvenes porque ellos tenían como figuras emblemáticas estos personajes. Debido a que el CCH se va al extremo en un sentido político socialista, entonces Echeverría crea los Colbach, los colegios de bachilleres. Se dice que los crea precisamente para detener un poquito los CCHs, porque solamente iban a ser más CCHs, pero para apaciguar esa tendencia política, esa tendencia extremista de comunismo y demás cuestiones. Entonces establece el colegio de bachilleres. También como otra alternativa
para que no nada más fueran las vocacionales y los SHs, perdón, las prepas, y los SHs para opciones de jóvenes que salían de secundaria, sino también el colegio de bachilleres. Se crea la famosa UAM, o sea, la Autónoma Metropolitana, como otra opción para poderle dar una válvula de escape al Politécnico que también ya se estaba saturando, y que por tanto ya era imposible atender a tanta demanda de jóvenes que salían de prepa y querían estudiar una licenciatura. También una válvula de escape para la UNAM, que tenía CU y que pues también ya se estaba viendo que era insuficiente, ya no había cupo para dar cabida a más jóvenes. Por eso era la Metropolitana Casa Abierta al Tiempo, con 5 planteles que a la fecha se mantienen, pero que solamente están dentro de lo que es la zona del Distrito Federal y la zona del Estado de México. Con el tiempo recordarás que se amplía la UNAM con las famosas FES, las Facultades de Estudios Superiores, Acatlán, Aragón, Zaragoza, Iztacala y Cuautitlán, como otra forma de poder dar satisfacción a la gente que quería seguir estudiando. Desde esta época de Echeverría no se ha vuelto más a construir más planteles, ni la UNAM ni el Poli han invertido, han creado mayores opciones. ¿Por qué? Bueno, es muy lógico entenderlo, viene el neoliberalismo. Después de los otros partidos viene el neoliberalismo y aquí se acaba todo este tipo de situaciones. Y las escuelas públicas dejan de crecer, pero bueno, ya es otro tema. Otro de los aspectos que se construye, que crea Luis Echeverría es el CONACYT. ¿Qué es el CONACYT? El Colegio Nacional de Ciencias y Tecnología, como una institución para financiar, para apoyar a personas investigadoras que quieran estudiar en el extranjero aquí en México, en cuanto a sus estudios de posgrado y en los trabajos de investigación. A la fecha el CONACYT existe, y yo te invito a que extra clase lo analices, veas de qué se trata, cuál es la finalidad de esta institución, que de verdad te recomiendo y que junto con el COLMEX, el Colegio de México, son las instituciones de mayor prestigio en nuestro país que fomentan la educación y la investigación, sobre todo a nivel posgrado, y sobre todo para los trabajos de investigación propiamente dicho, en el área de sociales y en el área de diciendo humanísticas, principalmente, aunque no deja de descartarse también el área de físico-matemáticas. De esta manera, Luis Echeverría Álvarez trata de jalar a la gente, atraer a la gente, al ver los jóvenes que está emprendiendo acciones a favor de ellos. Por fortuna, en lo personal no logra hacer esto, porque tiene el atrevimiento de ir a la ciudad universitaria, a entrevistarse con los jóvenes, ir al corazón de la UNAM, y aunque iba protegido por el Estado Mayor Presidencial, que ya ahora ya no existe, como tú lo sabes, pues eso no impidió que los estudiantes agredieran a Echeverría, incluso le aventaran piedras, una de ellas golpeara su cráneo, su cabeza, y le hiciera ahí una especie de herida, donde lo vitorearon de asesino, de alguna manera lo corrieron e impidieron que Echeverría hiciera su evento que tenía programado para allá. Ese es un signo de lo que realmente Echeverría había creado y que no había sido aceptado. Para cómo de males, Echeverría comete otra matanza de estudiantes, que lamentablemente se ha olvidado. La única que se recuerda del 2 de octubre, que yo te invito a que la tengas siempre presente, que si algún día también sumes al 2 de octubre no se olvida la del 10 de junio de 1971. Esa no fue en Tlatelolco, esa fue por el rumbo de lo que viene siendo el casco de Santo Tomás, por el rumbo de San Cosme, donde está la normal de maestros. El problema se originó allá en la ciudad de Nuevo León, cuando querían incrementar las colegiaturas. La UNAM y el Poli se solidarizan porque la intención era que después también en Poli y UNAM se incrementaran las colegiaturas. Hay un conjunto de estudiantes, hay manifestaciones, y a veces se convoca a los jóvenes de ahí del casco de Santo Tomás a salir, por todo el bien de los maestros, llegar a la normal, a lo que es la México-Tacuba, y de ahí emprender el camino por esa avenida hacia lo que viene siendo el Zócalo, el Palacio Nacional, que te recuerdo que a diferencia de Los Pinos era el lugar donde más se encontraba el presidente, donde más se centraba, donde ahí realizaba sus principales funciones. Y esa fue la intención, pero probablemente días anteriores, ante lo que ya el gobierno preveía de Echeverría y el entonces jefe del departamento Corona del Rosal, decían que ellos un cuerpo paramilitar, para no echar la culpa a los soldados, ni al ejército, ni a los granaderos, que ya se tenía antecedente. Se dice que meses antes, el mismo ejército, por órdenes de Echeverría y por orden del jefe del departamento Corona del Rosal, agrupan en zonas aledañas, en lo que se conoce como zonas pobres,
a jóvenes y los preparan militarmente para agredir estudiantes y dar la apariencia de que fue un conflicto entre estudiantes donde no intervino la policía. La marcha sale del casco, pero llegando a lo normal, a lo que era la México-Tacuba, son enfrentados por este grupo que llegan en camionetas del Departamento Federal. Una evidencia de que no era un grupo cualquiera, sino un grupo del mismo gobierno. Entonces, con corte militar, corte corto, que identifica al soldado, y al grito de halcones descienden y empiezan a golpear, a masacrar a jóvenes, a herirlos y a matarlos. Te platico y te comento que indirectamente fui testigo, cuando mi secundaria del 101 estaba por ahí cerca, el director nos platicó un día o días después que un estudiante ingresó a la secundaria, se metió y se escondió ahí en la cafetería. Después de que pasaron los balazos, comentaba el director de esa escuela, nos decía a nosotros, salió y los demás maestros a decir al joven que se fuera porque pues lo comprometían. Si el ejército o el granadero decía hacer una especie de cateo, pues iba a encontrar ahí a este joven y iba a presumir o a suponer que a lo mejor lo estaban solapando este director y los maestros. Decidieron ir a buscarlo, el plantel completamente oscuro, y a decirle que se fuera, que no le metieran problemas. Recuerdo que decía el director que se acercó, que el joven estaba todo en cuclillas, todo arrinconado, como pues, lleno de pavor, de miedo, y le empezó a hablar. Joven, por favor, retírese, joven, váyase, no nos comprometa. Pero el joven no reaccionaba. El director supuso que estaba panicado y se acercó. Y dice que al acercarse a él sintió un charco de agua en sus pies, bueno, en su calzado. Pensó que alguien dejó la llave abierta de la cafetería, estaba cerca de la cafetería, y que seguramente era lo que él había sentido el agua. Cerca al joven, lo mueve, y en ese momento se da cuenta de que el joven pues, ya no reacciona, que realmente está muerto. Prenden unos cerillos y se da cuenta el director que lo que él suponía agua era simplemente un charco de sangre. Si el joven llegó herido, se desangró ahí y murió por tanto ahí. Si se que jóvenes, 2 de octubre no se olvida, 10 de junio del 71 tampoco debe de olvidarse. Echeverría Álvarez es considerado como un presidente socialista, un presidente de izquierda, un presidente progresista. Tal es así que durante su gobierno él establece relaciones con Cuba, que para entonces Cuba había sido cercado por Estados Unidos, y entabla relaciones con la extinta URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, representantes del socialismo, del comunismo. Y él lo hace con la intención de jalarse a la izquierda, es decir, al Partido Comunista y a todos aquellos que fueran socialistas, y crea una especie de socialismo entre lo que viene siendo el PRI. De esa manera terminamos conociendo Echeverría Álvarez, a grandes rasgos, sus principales aportaciones que fueron en materia educativa. Termina Echeverría y viene José López Portillo, el famoso Jolopo por sus iniciales de José López Portillo, 1976-1982. López Portillo crea otro modelo diferente al de Echeverría. Él le llama crecimiento acelerado o petrolización. ¿Por qué crecimiento acelerado? En aquel tiempo el petróleo llega a sus máximos históricos, a diferencia de ahora que ha llegado a su más bajo nivel. En aquel tiempo rebasa el barril de petróleo los $100. Y para colmo de buenas, México es inmensamente rico en yacimientos petrolíferos. Se descubren en la zona de Campeche, en la zona de lo que es Veracruz, grandes yacimientos petrolíferos que auguran que México es inmensamente rico en el famoso oro negro. Y por tanto México se va a convertir en uno de los países más exportadores de petróleo, que en aquel tiempo considera la principal fuente de energía de todo el mundo. Ante esta expectativa de ricos en petróleo y ventas grandes en petróleo, entonces López Portillo establece su modelo basado justamente en el petróleo. Los precios del petróleo están a su máximo nivel, más de $100 cada barril de petróleo, y además somos inmensamente ricos en yacimientos petrolíferos. Y así fue. Yo en aquel tiempo ya trabajaba en la Confederal del Monte y Pachuca, y sí recuerdo la buena bonanza. Recuerdo que entonces el director manda a comprar una flotilla de coches, pero yo creo que más de 20 coches.
En aquel tiempo los Ford Fairmont, o Fairmont, perdón por el mal pronunciamiento del inglés, para los ejecutivos, y para los demás, creo que otros 20 coches Volkswagen. Yo trabajaba en la oficina de México y ahí asignaron 5 Volkswagen. Mi coordinador administrativo, que en aquel tiempo tenía, inclusive me exhortaba que aprendiera a manejar, porque me quería dar un coche para que yo me moviera como asistente que era de esa coordinación administrativa. Y fui testigo pues de todo lo que se compró, lo que se adquirió, precisamente porque los ingresos que México recibió eran muchísimos, porque vendíamos mucho petróleo y obviamente llegaban grandes divisas acá. Otro aspecto importante de López Portillo es que se crea el SAM. ¿Qué es el SAM? El Sistema Alimentario Mexicano. Este sistema alimentario mexicano tiene por objeto crear la autosuficiencia agrícola y que México produzca todos sus vegetales, todo lo básico, los insumos básicos: arroz, maíz, frijol, chile, calabaza, todo lo que se requiere, porque ya para entonces estábamos dependiendo y comprábamos mucho al extranjero este tipo de artículos básicos. De esta manera, la intención de López Portillo con su alianza alimentaria, con su sistema alimentario mexicano, era precisamente hacer de México un país autosuficiente, al menos en productos o granos básicos. También te crea lo que viene siendo la alianza entre productores agrícolas y el Estado, con el fin de abatir la pobreza rural. Es decir, el campo seguía abandonado, en el campo había mucha pobreza, y crea una alianza con los productores agrícolas para adquirir directamente por parte del gobierno sus productos, evitar intermediarios y por tanto recibir ellos el pago directo del gobierno. Se crea la famosa Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la SACH, con la intención de impulsar el campo, la intención de impulsar lo que inicia el desarrollo agrícola. Y durante su etapa se crea mucho el nepotismo. ¿Qué es el nepotismo? Es una política que tiene por objeto favorecer a los parientes o a la gente cercana al presidente. Su hijo José Ramón, que inclusive él manifiesta que es el orgullo de su nepotismo, es nombrado subsecretario junto con Miguel de la Madrid, que casualmente con el tiempo va a ser el siguiente presidente. Su hermana Margarita López Portillo llega a ser la directora, presidenta del claustro Sor Juana Inés de la Cruz y varios aspectos culturales. Durante su gobierno se quema la Cineteca Nacional, en donde según se dice hubo grandes pérdidas de muchas películas, obviamente de blanco y negro, de las primeras películas que tuvo. Se dice inclusive que fue provocada, porque se presume que durante la época de Díaz Ordaz, Echeverría, consejero de Gobernación, ordenó a un director de cine de aquellos tiempos, no recuerdo su nombre, que pusiera varias cámaras en los edificios contiguos a la plaza de Tlatelolco para filmar completamente todo lo que pasó el 2 de octubre. Se presume que esos videos, que eran varios, estaban en esa cineteca y que por tanto se provocó el incendio para destruirlos. Aunque todavía hay la idea de que varias copias de esos videos, de esas películas directas del 2 de octubre andan por ahí. Los que creemos en la justicia, aunque seamos soñadores, esperamos que algún día se descubran, algún día por ahí estén y se den a conocer, porque son videos directamente de lo que pasó el 2 de octubre. Llevados a cabo por un director cineasta con toda la tecnología, toda la técnica de aquel tiempo, que seguramente sería un gran material hoy histórico para conocer exactamente lo que pasó en el 68. Bueno, a grandes rasgos, esto fue José López Portillo. Pero lamentablemente, antes de que terminara su gobierno, viene una crisis que va a generar un problema fuerte en México y en todo el mundo. Los precios del petróleo se desploman. Los precios del petróleo llegan a bajar y el auge y la bonanza que tenía México ahora se viene para abajo, se invierte al revés. México entra en una crisis en donde todo sube y México queda completamente varado. Recuerdo que en aquella época todos éramos ricos y millonarios. Recuerdo, tengo mis recibos de la edad del Monte Pachuca acá. Como prueba de ello, compañeros, ganaba yo 800,000, 900,000 pesos. Creo que hubo veces hasta que llegué a ganar hasta más de 1,000,000 de pesos. Con eso entender la gran inflación que vivió el país en aquella época.
Sí, ganamos 800,000, ganábamos más de 1,000,000 de pesos. Pero los pantalones te andaban costando como unos 4,000, unos 5,000. Un simple pastel te andaba costando como 800 pesos. Y así por el estilo. Entonces, como puedes ver, aunque ganábamos mucho, pues los costos eran demasiados y se compensaba todo esto. López Portillo, en su último informe de gobierno, inclusive llora, pide perdón al pueblo mexicano porque dice que los falló. De ahí se le queda el título del perro llorón, el perro chillón, el perro de la colina, porque para entonces él crea una residencia, toda una super residencia paranoica, en donde después va a llevar su vida privada. Para poder solventar la crisis, él entonces crea dos medidas bastante fuertes en aquella época. Ordena la expropiación de los bancos, es decir, que los bancos pasen a ser del gobierno y no sean bancos de la iniciativa privada. Pues se estima que los bancos son los culpables de la crisis. Pues ellos hacen que los capitales, los famosos capitales, salgan del país y por tanto venga el desplome de la economía, de la crisis económica. De esta manera los bancos que en aquel tiempo eran Bancomer, Sociedad Anónima, Banamex, Sociedad Anónima, se convierten en Bancomer SNC, es decir, Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito, Banamex, Sociedad Nacional de Crédito, Banco del Atlántico, Sociedad Nacional de Crédito, y muchos bancos que hoy ya desaparecieron como Bancrecer y otros más que pasan a poder del gobierno. De igual manera, como otra medida, establece un control de cambio rígido que hasta la fecha se mantiene. Para evitar la especulación, evitar todo eso, el gobierno, hoy a través del Banco de México, establece el tipo de cambio para mantener un control de la moneda extranjera y evitar otra vez que nuestra moneda, se devalúe. Esas dos medidas, al final de su gobierno, tienen con la intención de evitar que la crisis siga incrementando. López Portillo llegó con un momento de mucha jauja, de mucha aparentemente riqueza, y termina en la pobreza y termina con una crisis espantosa. Termina José López Portillo su gobierno a grandes rasgos, lo que hace, y entonces asume la presencia Miguel de la Madrid Hurtado. Miguel de la Madrid Hurtado, en la época de López Portillo, era el secretario de Hacienda y Crédito Público, el responsable de las finanzas, el responsable del dinero. Por tanto, indirectamente el responsable de la crisis económica. Y al igual que Gustavo Díaz Ordaz nombra a Echeverría para que le cubra las espaldas con motivo del asesinato del 2 de octubre, ahora López Portillo nombra a Miguel de la Madrid secretario de Hacienda para que él también le cubra las espaldas ante la crisis económica. Con Miguel de la Madrid, compañeros, inicia el famoso neoliberalismo económico. Y con José López Portillo termina el nacionalismo revolucionario. Es decir, aunque tú y yo hemos visto que desde el triunfo de la Revolución Mexicana en 1907 hasta José López Portillo hubo varios modelos económicos, políticos, sociales, ejemplo, la reconstrucción nacional, el maximato, la independencia económica, el salario estabilizador, el salario compartido, el milagro mexicano, la extinción de importaciones y demás. En términos generales, desde Venustiano Carranza, 1917, hasta José López Portillo, 1982, todos los gobiernos se les conocen como los gobiernos postrevolucionarios, posteriores a la Revolución Mexicana, y su política en términos generales se le denomina nacionalismo revolucionario. En su momento oportuno haremos esta comparación entre el nacionalismo revolucionario y el neoliberalismo. Pero a partir del 82 se corta así de tajo este modelo, el nacionalismo revolucionario, de tendencia socialista, de tendencia progresista, de tendencia de izquierda, claro, con algunos conservadores, reitero, como fueron Miguel Alemán Valdés, como fue el propio Gustavo Díaz Ordaz y otros más. Pero en esencia, todos los gobiernos eran de este otro tipo de tendencias, ya hablaremos en su momento oportuno. Ahorita vamos a meternos con el neoliberalismo y también haremos pues el comparativo entre los dos regímenes, el nacionalismo revolucionario y el neoliberalismo. El neoliberalismo podemos decir con toda alegría, al menos en lo personal, que ya terminó, ya caducó. Ese modelo que duró mucho tiempo, desde Miguel de la Madrid Hurtado del 82 hasta Enrique Peña Nieto en 2018, te comprende, como tú bien lo sabes, bueno, de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León,
y los panistas. Por primera vez el PAN, partido de oposición, asume el poder. Increíble después de que durante más de 70 años el PRI había mantenido esa hegemonía, ese poder absoluto y total, con el llamado loco, mucha lengua y poco cero, Vicente Fox Quesada, donde México centró sus expectativas pensando que iban a cambiar las cosas, pero simplemente se mantuvo igual. Siguiente panista es Felipe Calderón Hinojosa, y termina cuando el PRI vuelve a tomar el poder con Enrique Peña Nieto, y de esa manera se acaba el periodo neoliberal. A los gobiernos neoliberales, recuerda, también se les llama neoporfiristas, es decir, los nuevos Porfirio Díaz. Ya hablaremos y explicaremos qué se llaman los neoporfiristas, o también se llaman los famosos tecnócratas, o los gobiernos de la globalización económica. Para continuar con la secuencia de los presidentes, vamos a terminar con ellos y luego hablamos de estos dos modelos. ¿Cuál es uno, cuál es otro, sus diferencias entre ellos? Y tú con tu criterio podrás determinar qué modelo fue el mejor y qué modelo trajo mejores expectativas hacia lo que viene siendo el país. Pero reiteramos, con Miguel de la Madrid se acaba el nacionalismo revolucionario y al mismo tiempo empieza el neoliberalismo. Miguel de la Madrid, por tanto, es presidente de México de 1982 a 1988. Él lleva a cabo un modelo llamado reordenamiento o de regularización económica. ¿Cuál es ese reordenamiento o de regulación económica? Pues inicia con la privatización, la venta de todo el sector paraestatal, todas las empresas paraestatales. Decían ustedes que desde la época de Echeverría y después con López Portillo, el gobierno fue cuando adquirió el mayor número de empresas. El gobierno era dueño de Jarritos incluso, y dueño del Club Atlante, entre otras exageraciones. Entonces Miguel de la Madrid argumenta que una forma de solventar la economía es que el gobierno deje de destinar gran parte de su presupuesto al mantenimiento de las empresas, que son muchas, y que para colmo de males, pues no son rentables. En lugar de ayudar al gobierno, están haciendo que el gobierno sea saqueado y por eso el gobierno no puede emprender mejores programas. Con Miguel de la Madrid se inicia la desincorporación, la venta, la privatización de todo el sector paraestatal y todo el sector gobierno. Si me permite el comentario personal, yo fui víctima de eso. Yo estaba en el sector paraestatal, Real del Monte y Pachuca, y cuando yo Miguel de la Madrid empieza a vender todo. Y uno de estos casos es que a la Real del Monte y Pachuca, entonces empresa de gobierno, decía también venderla. Me liquidaron, nos liquidaron, y se sumaron muchos sueños, porque pues yo pensaba seguir en ese sector minero, el sector energético. Aparte de la Real del Monte y Pachuca estaba la Comisión de Fomento Minero, el Consejo de Recursos Minerales, Compañía Minera Uclán, Compañía Minera Zacatecas y muchas más, y ya me había yo vinculado, relacionado con varias personas. Dije, pues este es mi mundo, aquí me voy a quedar, aquí me voy a realizar profesionalmente. Pero pues ¿cuál? La mayor parte del sector paraestatal fue vendido, muchas fueron vendidas, otras fueron privatizadas, dados al particular. Ya veremos cómo Teléfonos de México era una empresa 100% del gobierno, y con Salinas se privatiza, el ferrocarril que era mexicano pasa a una empresa estadounidense, en fin. A partir de la Madrid se inicia este famoso proceso, compañeros. Otro aspecto que implica Miguel de la Madrid es que él inicia una campaña que le llama atacar la corrupción. Él llama renovación moral y va a luchar contra la corrupción. Su bandera fuerte de su campaña y su gobierno es acabar con tanto gobierno corrupto y tanto político corrupto. Y para demostrarlo, hace un acto paranoico de mucha publicidad mediática y se apresa al Arturo Durazo Moreno. Arturo Durazo Moreno era el jefe de la policía de la Ciudad de México, del Distrito Federal, aquel tiempo Distrito Federal, que se ha distinguido por ser un corrupto, pero de los más grandes corruptos, que había robado y había tenido grandes cosas, pero era amigo de José López Portillo de la infancia, y también era amigo de Miguel de la Madrid. Entonces, como una prueba de esa renovación moral, que el pueblo obviamente lo tomó como algo muy en serio, es encarcelar a este señor amo de la corrupción. Pero no llegó hasta ahí, nada más fue una especie de acto paranoico de pantalla.
Con Miguel de la Madrid se sufren los famosos terremotos de 1985. Entonces se critica mucho a Miguel de la Madrid que tardó en actuar. El gobierno no ejerció ninguna medida pronta e inmediata para solventar los problemas del terremoto. Que como tú bien sabes, edificios caídos con gente pues aplastada y cosas horribles, espantosas. Y que el gobierno no intervino. De ahí que la sabiduría mexicana a las iniciales de MMH, Miguel de la Madrid Hurtado, le puso muerte, miseria y hambre. ¿Sí? Una de las cosas que distinguen a Miguel de la Madrid es que con él se inicia la globalización económica. Porque México se inscribe al GATT. El GATT viene siendo la sede de lo que es la OMC, Organización Mundial del Comercio. El GATT es un acuerdo de aranceles y comercio que tiene por objeto tratar de quitar los impuestos o aranceles con motivo de las transacciones de importación y exportación de mercancías. Como tú bien sabes, cuando un país quiere vender sus mercancías a otro país, pues el país donde van a venderlas crea impuestos para hacer más caro ese producto y evitar que ese producto quite las ventas al producto mexicano. Entonces, este primer acuerdo tiene por objeto quitar estos aranceles, quitar toda esta tramitología, para con el tiempo crear el famoso libre comercio internacional, lo que viene siendo el comercio, la famosa globalización económica. Con él iniciamos este proyecto. De igual manera, Miguel de la Madrid inicia la famosa reconversión tecnológica. Es decir, Miguel de la Madrid está consciente que nuestra maquinaria, nuestras industrias están obsoletas, que por tanto requieren de una mayor inversión en tecnología. Ya para entonces se está visualizando lo que hoy conocemos como Internet, lo que conocemos como computadoras, etcétera, etcétera. Entonces a México le urge meterse dentro de esa ola de innovaciones, de tecnologías y de futuro que viene, que está por llegar. Que México todavía mantiene una maquinaria, unos bienes de capital, caducos, lentos, que tienen que adecuarse a lo que viene siendo lo actual. De esta manera, Miguel de la Madrid, resumiendo, inicia el neoliberalismo, inicia el libre mercado, la globalización, lleva a cabo la privatización y la venta de empresas privadas, lleva a cabo la desaparición del sector paraestatal, lleva a cabo lo que viene siendo la reconversión tecnológica, es decir, la modernización de todo el aparato productivo público y privado, empresas privadas, empresas públicas, para irse adecuando a los nuevos cambios que están por venir, con las nuevas tecnologías, las nuevas maquinarias y los nuevos instrumentos de trabajo, de negociación y todo eso. Iniciamos con Miguel de la Madrid al GATT, dando el primer paso para posteriormente iniciar la relación económica y después el famoso Tratado de Libre Comercio con Carlos Salinas de Gortari. Da una apariencia de renovación moral de la sociedad, apresando a Arturo Durazo Moreno, pero solo queda hasta ahí. Un acto paranoico, publicitario, mediático, sin mayor profundidad para acabar con la corrupción en nuestro país. Dentro de lo criticable o negativo a Miguel de la Madrid Hurtado, aparte de los sismos del 85, es que se comete el primer gran fraude electoral de moderno contemporáneo. Las elecciones del 88, y con motivo de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex miembro del PRI, diputado, senador y gobernador de Michoacán, junto con Félix Muñoz Ledo y otros priistas y Virginia Martínez, de iniciarse del PRI, y por tanto lanzar la candidatura de Cuauhtémoc, que empieza a pegar fuerte, y de hecho se supone que ganó las elecciones. Se forma el famoso Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, donde varios partidos, como son en aquel tiempo el PAR, Partido Auténtico de la Acción Mexicana, el Partido Socialista de los Trabajadores y otros más, se suman a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, incluyendo al Partido Comunista. El descontento del PRI ya era genérico, ya era, vamos a decir, universal en nuestro país. Ya el pueblo estaba cansado de tantas cosas que el PRI había cometido, y por tanto vino la oportunidad por parte del
del PAN, perdón, aparece otro gran carismático líder político, el famoso Cloutier. Y Cloutier también llega a crear lo que viene siendo una gran competencia por parte del PAN. De esa manera, Carlos Salinas de Gortari, que es un personaje no conocido dentro del mismo PRI, un personaje sombrío, pues simplemente no pega como lo hizo últimamente José Antonio Meade por parte del PRI. Es decir, la historia se repite. Con motivo de las elecciones, todo iba apuntando a que Cárdenas iba ganando, y entonces ahí viene el famoso que se cae el sistema, con Miguel Bartlett, hoy gente de la Comisión Federal de Electricidad. Se cae el sistema, estamos apenas en el uso de las tecnologías, en el uso de estas nuevas herramientas de modernización, como te lo he dicho, que pues para entonces se entiende como algo correcto. La saturación de información de las votaciones de todo el país hacen que el sistema se atiborre y por tanto se caiga. El sistema durante un par de horas no funciona. Entonces estamos a la expectativa, y cuando se reabre otra vez el sistema, resulta que ya Carlos Salinas le dio vuelta a Cuauhtémoc Cárdenas, y así a la fecha se mantiene esa ventaja de Carlos Salinas. Esto obviamente no lo creyó nadie, no lo aceptó nadie, o una gran parte del pueblo mexicano no lo aceptó. Cloutier del PAN y Cuauhtémoc Cárdenas, Cloutier conservador, reaccionario, procapitalista del PAN, y Cuauhtémoc por parte del Frente Carlista Revolución Nacional de Izquierda Socialista, increíblemente se unen, junto con Rosario Ibarra, en entonces aquella el PT, Partido del Trabajo, se unen para evitar el fraude. Incluso Maquillo, o sea, José Cloutier se ponía Maquillo, hace un ayuno, una huelga de hambre, y se enfrenta a Salinas, haciéndolo ver, reclamándole el fraude. Al final se impone el PRI, es mayoría en el Congreso de la Unión, toman la tribuna, impiden, ayudan a que Salinas tome el poder, y por tanto se va a cabo el primer fraude electoral. También, como tú eres hoy testigo del coronavirus, yo también fui testigo de este fraude. Anduve en el Zócalo, anduve en el Metro de la Revolución, anduve en varias mítines y manifestaciones, donde panistas y izquierdistas nos unimos para evitar que Salinas asumiera el poder. Pero pues Cárdenas tenía, al igual que Obrador, una crisis muy propia. Ellos no querían violencia. De hecho, había mucha gente que pedía a gritos tomar carreteras, bloquear carreteras, aeropuertos e impedir la toma de poder de Salinas. Cárdenas nos apaciguó, Cárdenas supo controlar, Cárdenas nos supo hacer que no hiciéramos eso, que no era lo correcto. Al final supo que se negoció con Carlos Salinas, etcétera, etcétera. Y así termina el gobierno de Miguel de la Madrid, 1982-1988. El siguiente presidente, como ya te lo dije, pues de un fraude electoral que pues nadie hasta ahorita se quita eso, salvo muy pocos, pero la mayoría creo, ahí te lo dejo para que lo analices a futuro. Salinas, un priista oscuro, sin mucha imagen, sin mucho conocimiento, asume el poder. Y él consolida, él fortalece, de hecho se dice que él es el ideólogo del neoliberalismo. Si Miguel de la Madrid fue el que empezó, pero quien realmente instituyó este nuevo modelo fue Carlos Salinas. Carlos Salinas, en la época de Miguel de la Madrid, fue el secretario de Hacienda y Crédito Público, o sea, fue el que también manejó las finanzas, los negocios. En aquel tiempo se crea una Secretaría de Programación y Presupuesto que sale de Hacienda, pero al final viene siendo lo mismo. Entonces Salinas es el que maneja los dineros de Miguel de la Madrid Hurtado, es el secretario de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto. Y a pesar del enojo y del encono del pueblo, Salinas toma el poder rodeado del ejército. Todo el Palacio Legislativo donde asume el poder, el ejército rodea. Las calles por donde Salinas, en su coche descubierto, va a llegar al Zócalo, está llena de soldados. Y Palacio Nacional y lo que es la plancha del Zócalo está cubierta de soldados, precisamente para evitar cualquier acto del pueblo en contra de esa toma del poder. Salinas consolida, Salinas lleva a su máximo esplendor lo que es el neoliberalismo. De esa manera privatiza lo que es Telmex, Teléfonos de México, que era empresa pública, pasa a ser empresa privada. Y el argumento, como todo, pues es que Telmex da mal servicio, no está a la altura de lo que son las nuevas tecnologías, y por tanto
hay que hacer que Telmex se convierta en una empresa eficiente y la mejor forma de hacerlo es privatizar. Ese es el argumento que utiliza el neoliberal para privatizar una gran cantidad de empresas. No todas estaban en ese caso, pero bueno, ese es el argumento. Y en aquella época sí pega, sí convence, sí logra hacer que mucha gente crea esta situación, incluso algo más le argumenta. Con todas las empresas que el gobierno vaya a vender, el gobierno va a sanar sus finanzas, va a tener mayor dinero y por tanto va a poder impulsar el crecimiento y desarrollo económico. Y se la creyó mucha gente, pero al final, ¿dónde quedó ese dinero de tantas empresas que se vendieron? Pues nunca supo dónde quedó ese dinero, y como puedes ver, nunca hubo un tal progreso, tal desarrollo que iba a impulsar ese dinero con motivo de las ventas de las empresas. Otra empresa fuerte que vende Carlos Salinas de Gortari, que el gobierno, era Imevisión. Sí, el gobierno federal en aquel tiempo tenía sus propios canales de televisión, el canal 13, nada más el canal 13 de televisión, y la cadena se llamaba Imevisión, Instituto Mexicano de la Televisión Mexicana, y tenía al canal 13. La vende Salinas, y Salinas se la vende a Ricardo Salinas Pliego, desde entonces se constituye lo que hoy conocemos como TV Azteca, que hoy, como tú dices, ya creció. TV Azteca era originalmente el 13, luego pasó a formar el 7, y ahorita viene siendo la cadena de AMAS, y la cadena del 40 y el 41, de hecho, le ganó fácilmente a Televisa. Bueno, o sea que ese es el origen de TV Azteca, cuando Salinas le vende Imevisión a Ricardo Salinas. Otras empresas que vende Carlos Salinas es Fertimex, Fertilizantes de México, y toda la industria azucarera pasa por lo que viene siendo la iniciativa privada. Salinas de Gortari inicia la privatización de los bancos. Recordemos que López Portillo los había expropiado, los había nacionalizado, los había convertido en bancos del gobierno, en sociedades nacionales de crédito en lugar de sociedades anónimas, bajo el argumento de que ellos habían causado la crisis de su gobierno al final con motivo de la baja del petróleo. Entonces Carlos Salinas, como todo buen neoliberal, ahora hace el proceso contrario. Ordena la reprivatización de toda la banca, es decir, que los bancos vuelvan a ser nuevamente del sector privado y vuelvan a manos de empresarios particulares. Entonces, como puedes ver, esta reprivatización se supone, junto con otras empresas, ejemplo Telmex y Imevisión, pues crea al gobierno una gran cantidad de dinero, pero ¿dónde quedó ese dinero? Simplemente se desconoce. Con motivo de esto, se viene un problema de liquidez y de falta de capital en los bancos. Los bancos están a punto de quebrar. Para colmo de males, al final de las elecciones, la gente sigue descontenta con el PRI, con Carlos Salinas de Gortari. Salinas compromete a los bancos a inyectarle dinero a la campaña de su candidato Cedillo. Ya hablaremos de esto. Entonces el banco se queda sin dinero. Y entonces se crea el FOBAPROA. ¿Qué es el FOBAPROA? El Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Y el IPAP. ¿Qué es el IPAP? El Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Con la intención de garantizar la liquidez de los bancos y evitar otra crisis económica. Hasta ahí queda relacionado con los bancos. Salinas de Gortari reforma el artículo 27 constitucional, que habla sobre los ejidos y los ejidatarios, que es dotar a los campesinos de tierras para subsistir después de la Revolución Mexicana y tener una forma de vivir. Y este artículo era inviolable, era inatacable, se consideraba como una garantía social, como un privilegio producto de la Revolución, cumpliendo los ideales de Zapata, para que el campesino, a través del ejido, tierras dadas por el gobierno, puedan ellos tener un modo de vivir. Bueno, Salinas lo privatiza, lo reforma, perdón, para hacer que los ejidos puedan privatizarse, puedan capitalizarse y puedan, por tanto, los inversionistas extranjeros invertir en el campo. Esa es otra de las cosas que Salinas crea. Salinas también lleva a cabo lo que viene siendo la firma del Tratado de Libre Comercio. En 1994 se lleva a cabo lo que viene siendo su famosa inicio, y con ello México se incorpora, decía Salinas, al primer mundo. México deja de ser un país subdesarrollado, se convierte en un país desarrollado. México entra pues al grupo de las grandes empresas, alianzas con Estados Unidos y con Canadá.
Y de esta manera se inicia lo que viene siendo la globalización económica por parte de nuestro país. Esto a grandes rasgos viene siendo Salinas de Gortari. Otro aspecto de Salinas, se me olvidaba, es el Pronasol. ¿Qué es el Pronasol? El Programa Nacional de Solidaridad. Es un programa especial para ayudar a la gente pobre, a la gente de escasos recursos, dotándolos de vivienda, de escuelas y de servicios indispensables. El Pronasol tiene por objeto eso, ayudar a los sectores pobres y al mismo tiempo pues, ayudar al partido en el poder para tener más adeptos o más gente a llegar. Salinas también crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y era un reclamo de la sociedad que hubiera un organismo, independientemente del gobierno, que protegiera a la gente que por parte de la habían sido violadas sus garantías, sus derechos individuales. Entonces la Comisión de los Derechos Humanos está en nuestro país. Salinas se crea el CONACULTA, el Consejo Nacional de la Cultura. Ya se vislumbraba que la cultura es algo más aparte de la educación, que si bien forma parte de la educación, la cultura es un aspecto que debe estar separado, que debe estar fomentado, porque son aspectos de otro tipo. Desde entonces existe el famoso CONACULTA. Debido a que él nace de un fraude electoral, y pues la gente no quedó muy a gusto con este fraude electoral y con su designación de presidente, crea un organismo imparcial, un organismo de la sociedad que se supone se iba a encargar de las elecciones. Él que crea el IFE, el Instituto Federal Electoral, como garantía de que el Estado no va a intervenir más en las elecciones y evitar más fraudes y tratar de calmar a la gente que aún todavía tenía ese enojo, ese encono por el fraude electoral. Recordemos que hasta antes de Salinas era la Secretaría de Gobernación, es decir, una secretaría del propio gobierno que se encargaba de las elecciones. Es decir, el gobierno era juez y parte de las elecciones. Y es lo que hizo que el PRI durante mucho tiempo ampliara el poder, porque el PRI era el que manipulaba, el que controlaba, el que contaba los votos. Pero con el INE se supone se inicia la ciudadanización del órgano electoral en nuestro país. Eso a grandes rasgos viene siendo lo positivo, si se puede llamar positivo a Carlos Salinas. Tú mismo haz tu criterio, tú mismo haz tus ideas. Yo nada más te paso lo que sucedió, quizás algunos comentarios, pero no necesariamente pues estar acorde con mis comentarios. Dentro de lo negativo, recordemos que Carlos Salinas de Gortari se llevan a cabo 2 asesinatos. De hecho, son 3 asesinatos. El del candidato del PRI, que era entonces Luis Donaldo Colosio Murrieta. Luis Donaldo Colosio Murrieta, por más que se quiera ocultar, se quiera decir, el autor intelectual fue Carlos Salinas de Gortari. Él lo mandó matar. ¿Por qué lo van a matar? Por una razón muy importante. Luis Donaldo Colosio cometió el error de decir que él estaba en contra del neoliberalismo, en contra de las políticas que habían manejado Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, es decir, su padrino que había nombrado presidente, candidato, y que había manifestado abiertamente que él siendo presidente iba a cambiar completamente esa política por una política a favor del pueblo, a favor de etcétera. De hecho, se dice que buscó a Cuauhtémoc Cárdenas para de alguna manera negociar, de alguna manera crear un programa de beneficios del pueblo. Esas declaraciones de Luis Donaldo Colosio pues, al final lo llevaron a la muerte porque Salinas no estaba dispuesto a permitir que cambiara su estrategia de neoliberalismo. Y no solo mata a Colosio, sino que más mata al secretario general del que era PRI, Mario Ruiz Massieu, que era un político, era diputado, senador, era un político fuerte, presidente del PRI, que también mata. También no se sabe a ciencia cierta quién fue, pero pues bueno, todo indica que fue el mismo Salinas, porque pues él estaba de alguna manera coludido con Colosio. Otro personaje es el obispo Posadas, allá en Guadalajara, que se supone iba a denunciar todas las tropelías de Carlos Salinas, pero antes de que él denunciara ante el Vaticano y ante el mundo lo que había hecho Salinas, lo manda a matar. Y de esa manera su gobierno se ciñe de sangre. Por último, lo que aparentemente pasaba a ser un gobierno pacífico y tranquilo se convierte en algo que nos recuerda a la época de Porfirio Díaz y antes de la Revolución Mexicana. Surge en Chiapas el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con el llamado subcomandante Marcos.
en algo ya olvidado o no visto en nuestra historia contemporánea, se levantan en armas en contra del mal gobierno y declaran la guerra a algunas razones de cortar. Y con esto se hace ver al mundo que México no es el país que había pintado Salinas. Un gobierno fuerte, un gobierno con economía y progreso hacia adelante, un gobierno que estaba insertando en el mundo de los desarrollados, en el mundo de los capitalistas del primer mundo con Estados Unidos, que era socio de Canadá y de Estados Unidos. Marcos y el STLN y los chapanecos le demuestran al mundo que México no es ese país, sino es un país que sigue siendo de pobres, de miserables, de gente que vive en extrema pobreza, y que el cuento de un país, etcétera, no es más que eso, un cuento. Salinas manda el ejército y como una forma de evitar más masacres da el indulto al ejército zapatista. El ejército zapatista se mantiene, no impide, y Salinas declara la guerra al ejército zapatista por no mantenerse en la famoso indulto o amnistía que les propone Salinas. Para este pasaje y este bueno de Salinas, recuerdo las palabras de su comandante Marcos, alguna vez uno de mis ídolos, que palabras más, palabras menos dijo así, que dice el mal gobierno que nos viene a matar, que dice el mal gobierno que por haberle declarado la guerra y por no aceptar su indulto o su amnistía, nos viene a matar. Yo le pregunto al mal gobierno, ¿cómo quiere matar a los muertos si los muertos ya están muertos? Yo le pregunto al mal gobierno, ¿cómo quiere matar a los muertos? Porque nosotros los zapatistas ya estamos muertos y somos muertos. Y te sigue explicando su comandante Marcos, por eso mi ídolo en algún tiempo, lo que él dice. Dice el mal gobierno que nos viene a matar. Pero viene a matar a los muertos. Dice aquí en Chiapas, todos somos muertos. El niño Tzotzil, el niño central, que nace en Chiapas, desde que nace ya está muerto. Pero aquí no tenemos medicinas, no tenemos doctores, y medio comemos. Aquí los muertos comemos pozol. El pozol, que es el platillo tradicional de la gente de Chiapas, de los lacandones, de los totziles y de los centrales, es un caldo con hierbas, con masa, y que para que sea sólido, para que no nada más se come pura cosa líquida, al final la harina, la masa, se deshace en el agua, le ponían granos de maíz. Y esa era la dieta, el platillo diario de la gente de Chiapas. Dice Marcos, cuando un niño enferma, trasladamos 2 días en llevarlo, bajarlo de la sierra, de la selva, para encontrar un primer lugar en donde medio lo puedan atender. Cuando una de nuestras mujeres, con motivo del parto o cualquier otra cosa, se nos enferma, sea anciano, sea joven, o nosotros mismos nos enfermamos, tardamos 2 horas en llegar al lugar, subiendo cuestas, montañas, selvas y lugares para que nos curen. Pero cuando llega ese niño, llega esa mujer o llegamos nosotros, ya estamos muertos, porque no recibimos la asistencia de vida. Dice el mal gobierno que nos viene a matar. Yo le pregunto al mal gobierno, ¿cómo va a matar a los muertos si muertos ya están? Palabras más, palabras menos, comandante Marcos, ante lo que fue este movimiento. Lo que sí es que este movimiento zapatista hizo quedar mal a Salinas, lo hizo ver como no lo que él ostentaba, un presidente moderno, un presidente renovador, un presidente que iba a cambiar todo y que estaba insertando a México con los países, con Estados Unidos, su principal aliado, con el Tratado de Libre Comercio. Como te he dicho, nadie nos quita esa idea, a tu mejor opinión. Mismo Salinas manda a matar a Colosio, porque lamentablemente antes del presidente se le ocurre decir que él va a cambiar la política de Salinas. En su lugar, Salinas nombra a Ernesto Cedillo Ponce de León, igual otro priista oscuro, sin mucha trascendencia política, sin grandes cargos públicos, secretario de Educación Pública en la época de Salinas, y que lo nombra como el asesor o el, ¿cómo se llama? El representante, no, el jefe
de campaña de Colosio. Ante la muerte de Colosio, entonces Ernesto Zedillo, como jefe de prensa y de propaganda de Colosio, se convierte en el candidato y obviamente en el presidente. Quiere decir que también se produce otro gran problema fuerte, otro tipo de fraude. Los candidatos por parte del PRI, Ernesto Zedillo Ponce de León, por parte del PAN aparece el entonces jefe Diego Ceballos, quien se supone debió haber ganado la presidencia, y otra vez repite Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por parte de ya el entonces Frente Cardenista y varios partidos más que le apoyan. En el primer debate, quien se lleva los aplausos por su elocuencia, por su forma de hablar, por su forma de expresarse, hay que reconocerlo, y te invito a que veas estos videos, como Diego de Fernández de Ceballos, el gran jefe, habla, se expresa, sí acaba a mi entonces candidato Cuauhtémoc Cárdenas, hace ver a Ernesto Zedillo, y todo se ve que él es el siguiente candidato, él es el siguiente presidente. Pero increíblemente, Diego Fernández Ceballos deja su campaña por un rato. Eso permite que Zedillo llegue a subir más, y por tanto hay una alianza entre el PRI y el PAN, lo que viene a dar a lo que se conoce como el famoso PRI-AN. Bueno, ¿qué es lo que hace Zedillo? Pues con Zedillo estalla la crisis económica que Salinas pudo mantener, como dicen por ahí, con alfileres. Se enfrenta el famoso error de diciembre, otra crisis económica, donde hay devaluación de nuestra moneda, hay descapitalización del país, se ven afectadas las economías y tenemos un desajuste económico, un déficit público y una gran crisis bancaria. Los bancos están en bancarrota, los bancos no tienen dinero. Con lo que te expliqué, el gobierno de Salinas, que prestaron dinero para salvar la candidatura, etcétera, etcétera. Como esto es en diciembre, el primer año que Zedillo asume la presidencia, Salinas le echa la culpa a Zedillo y Zedillo le echa la culpa a Salinas de que Zedillo no supo manejar esta situación y por un error, que era un error de diciembre, provocó esta crisis. Zedillo a su vez le echa la culpa a Salinas. Recordemos que Zedillo, para demostrar su distanciamiento de Carlos Salinas, que se suponía que Salinas quería hacer una especie de maximato, entonces el famoso salinato, manda encarcelar a su hermano Raúl Salinas de Gortari, todo un corrupto que se demuestra que el señor hizo negocios bajo el amparo del poder público, bajo el apoyo de Carlos Salinas de Gortari. Ante esa crisis bancaria que provoca una crisis bancaria, viene el famoso rescate bancario. De tal manera que todos los diputados del PRI, que en aquel tiempo eran mayoría con el apoyo del presidente, logran hacer que la deuda privada de los bancos se convierta en deuda pública. Entonces todos los mexicanos estamos pagando esa deuda de los bancos. Resulta que el banco se queda sin dinero, como ya te lo manifesté, porque le apoya al gobierno. Pero una forma de soltar esto es que ahora esa deuda de los bancos de capitales privados la cuenta en deuda pública para que el pueblo mexicano la siga pagando, y hasta la fecha la seguimos pagando. De esta manera se confirma lo que viene siendo el FOBAPROA y el IPAP como una forma de privatizar, hacer pública la deuda de unos privados. De igual manera, el conflicto indigenista sale del grito zapatista. Se lleva a cabo la matanza de Acteal, Chiapas, y esto enardece más el problema que existe entre los indígenas de Chiapas. Un grupo paramilitar del PRI mata a mansalva a 30 indígenas, entre mujeres embarazadas y entre niños a machetes. Se conoce la famosa matanza de Acteal, y que provoca se exacerben los ánimos allá en Chiapas. Para poder tranquilizar este problema, se llevan a cabo la firma de los acuerdos de San Andrés La Raiza y la reforma del artículo 14 constitucional y demás artículos, donde se establece el artículo 2, los derechos de los pueblos indígenas, el uso y respeto a sus usos y costumbres, etcétera, etcétera. De esa manera se logra apaciguar el problema que se había enfrentado nuevamente en Chiapas con este tipo de situaciones. Ahí están los claros oscuros de Ernesto Zedillo Ponce de León. Muchas cosas negativas más que positivas, muchos conflictos se llegan a presentar y se llegan a dar en ese momento. La gente está pues ya enojada con este tipo de situaciones,
y por tanto viene el siguiente periodo presidencial. Para tal efecto, e increíblemente en contra de lo imposible, quien gana la presidencia es Vicente Fox Quesada. Vicente Fox Quesada es el candidato del PAN. Es un empresario que estuvo en Coca-Cola y que tuvo varios cargos de reconocimiento empresarial y que pasa al sector público como diputado, después como candidato a la presidencia por parte del PAN. Vicente Fox Quesada se convierte en el primer panista, vamos pues, de este partido de oposición que se da en el poder. En aquel tiempo se gestó la idea de que había que sacar al PRI y que todos debíamos de votar el famoso voto útil a favor de Vicente Fox Quesada. Lo importante no es quién gana, lo importante es que no sea el PRI y por tanto acabar con estos malos gobiernos del PRI. En realidad yo no me creí esa mentira, porque si tú conoces, y para eso es historia, y quita ese pensamiento de que la historia para qué me sirve si yo no había nacido. El PAN es un partido, píntenlo como lo pinten, un partido conservador, reaccionario, un partido 100% de derecha. El PAN nació en la época de Ingeniero Lázaro Cárdenas Río como una forma de acabar con sus políticas a favor del pueblo. Te recuerdo que hace poco el PAN estuvo en contra de la reforma constitucional con motivo de los apoyos o los programas sociales que ha estado implantando López Obrador a favor de las personas de la tercera edad discapacitadas. Te recuerdo, yo no llego todavía a la edad porque por ahí luego me dicen, no, pues es que usted apoya porque quiere que le den su beca. Sí, no lo descarto. Entonces estoy muy chavo para ello. La beca sea a los 68 años, yo apenas tengo 63, entonces estoy todavía muy chavito para esas cosas. Bueno, Vicente Fox se convierte en el primer presidente de oposición, en el primer presidente del PAN y no surgido del PRI. ¿Qué es lo que hace Vicente Fox? Se crea el AFI. Ya para entonces la delincuencia organizada ya está desatada. Ya para entonces el narcotráfico ya es algo que ya está creando mella en nuestro tejido social. Crea la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, con la intención de combatir la delincuencia organizada, como es el secuestro, obviamente el narcotráfico, los delitos graves y demás tipos de situaciones. En materia educativa, se crea la Enciclomedia. La Enciclomedia es un programa que quedó mucho por decir. ¿Cuál era? Vicente Fox quiere que desaparezcan los pizarrones de X, bueno, ya se pasaron, los pizarrones de plumones. Quiere que ahora haya pizarrones electrónicos en las aulas de primaria, que al igual que una tablet o una computadora, pues no solamente ves letras, sino ves imágenes, ves impresiones, ves películas. La idea fue muy buena. La idea era modernizar, actualizar al país con una inversión de 5,000 millones de pesos para que todas las primarias tuvieran este tipo de tecnología. Lamentablemente nunca se logró, y de hecho ahí también, ¿dónde quedó ese dinero? Los pizarrones electrónicos fueron escasos y no se cumplió con todo. Entonces de esta manera ahí quedó. Pues bien, jóvenes, ahí les dejo entonces la clase. Espero sus comentarios, sus dudas por chat, y nos estamos viendo en la clase especial para la siguiente clase. Gracias por todo, nos vemos, compañeros.